Nosotros en el día de hoy tenemos una conversación muy interesante, tal y como se lo prometíamos desde nuestro espacio, las cosas como son. En el día de hoy nosotros vamos a tener una interesantísima conversación, amplia, sobre la seguridad social. Un tema que a todos nos ataña, un tema que a todos nos compete, un tema que debemos estar bien informados, de una manera calificada, no por rumores, sino con especialistas, para nosotros empoderarnos de ese tema y desde ese empoderamiento lograr que se nos responda a todos los ciudadanos que hemos aportado en la seguridad social y que seguiremos aportando a la seguridad social y que seguimos apostando al sistema porque es lo que tenemos, bueno o malo es lo que tenemos y tenemos que apostar al mejoramiento. Pese a las nubes grises que se ciñen desde el horizonte sobre la seguridad social, al desarmar el pueblo como se ha hecho de esta parte de la vida con verdaderos defensores y verse la vida con la visión de empleísmo, pone en riesgo lo que es la custodia, la defensoría del pueblo frente a la voracidad de sectores que solo buscan la rentabilidad del negocio, como sucede en el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Estos y otros tópicos vamos a tocar con el señor Bernabé Matos, cuasi licenciado en Derecho ya, ¿verdad? Experto en seguridad social, él conversa para con nosotros y les damos los buenos días y la bienvenida al Poder de la Información, hermano. Buenos días, Wilson Gómez, buenos días las personas que todos los domingos ven este programa, El Poder de la Información. Estamos aquí para hablar, como siempre, de la seguridad social. Teníamos varios meses ausentes por motivo de la pandemia, pero estamos aquí para continuar en nuestra labor de promoción y defensa de los afiliados a la seguridad social. ¿Hasta dónde afectó esta pandemia, hablando en tiempo pasado, ay si Dios nos ayudara que fuera así, hasta dónde ha afectado esta pandemia la hegemonía propia de la vida? Mira, en marzo, cuando el gobierno tuvo que tomar medidas para paralizar la población producto del brote de la pandemia, y tú sabes, ustedes saben, que aquí en San Francisco de Macorís fue básicamente por donde más afectó. Nosotros tuvimos que cerrar la oficina. El cerrar la oficina, la DIDA creó en la plataforma la facilidad de que todo se puede hacer vía la plataforma de la DIDA, vía internet, pero como tú sabes, y los amigos saben, no todo el mundo sabe manejar el internet, tiene una computadora para hacer una reclamación, para hacer un reporte. Entonces lo que adoptamos en ese momento fue que los técnicos que estamos en la DIDA y los que tenemos computadoras en la casa, como es mi caso, se instalaron los programas allá. Entonces trabajábamos de la casa. Si se quiere, presencialmente no estábamos recibiendo gente, pero la gente sí se comunicaba con nosotros. Y yo te diría, amigo Wilson, amigo televidente, que tuvimos más trabajo desde la casa porque la gente no podía salir, pero sí entonces fue un poco más fuerte la presión hacia nosotros para continuar. Y pudimos salir adelante en la medida de lo posible. Entonces, ya después de cierto tiempo, antes de entrar las nuevas autoridades, volvimos a abrir la oficina, manteniendo el distanciamiento social, tomamos las medidas del lugar para evitar el contagio allá, con el tema de la manitolita, la pistolita, para medir la temperatura y los espacios. Habilitamos la oficina para brindar el servicio desde las 8:30 de la mañana, que llega el personal, abierto al público a las 9 de la mañana, hasta las 3 de la tarde. Estamos recibiendo personas y el flujo se ha mantenido. Tenemos una voz muy calificada que queremos que escuchar antes de entrar contigo a la conversación para que todo esto pues sea objeto de análisis. Tenemos al empresario joven Rafael Soriano, hijo, que está con nosotros. Buenos días y bienvenido, hermano. Qué bueno que tú estás con nosotros porque queremos conversar contigo
con lo que es la seguridad social desde el punto de vista empresarial. Sí, sí, efectivamente, la seguridad social ha sido toda una revolución durante los últimos años, desde su última modificación e implementación, específicamente por los fondos de pensiones. Y nosotros, el sector comercio, ha sido uno de los protagonistas importantes en este progreso. Ahora mismo en estos momentos, en los fondos de pensiones para los empleados, hay más de 600.000 millones de pesos en fondos. Esto gracias al aporte del más de un 70% por parte del empresariado y de los empleadores, y el restante por parte de los empleados. Sin embargo, hemos visto cómo gracias a este aporte que se ha realizado, muchas empresas financieras, específicamente las AFP, han sido muy beneficiadas con este negocio, por así decirlo. Se han visto muy beneficiadas con sumas multimillonarias. Con tan solo 5 o 6 AFP a nivel nacional, se han obtenido beneficios de decenas de miles de millones de dólares. En ese sentido, entonces, vemos que el gran beneficiado en este sentido son las grandes AFP, las grandes entidades bancarias, y sin embargo consideramos que los beneficiados en sí debieran de ser los empleados en este caso. Entonces hay una situación ahí que ha traído mucha controversia en los últimos años debido a esto. Se ha informado que los fondos de pensiones no se deben de tocar, pero sin embargo hemos visto cómo se ha prestado para otros asuntos. No se le ha podido facilitar ni siquiera al empresariado, no se ha podido aprovechar para la creación del desarrollo, de aumentar lo que es el desarrollo y el progreso de la República Dominicana en beneficio de crear mayor empleo, en beneficio de crear pues mayor desarrollo y, por así decirlo, pues aumentar lo que es la economía de nuestro país. Excelente. Desde el punto de vista empresarial, ¿estás de acuerdo con el famoso 30% de devolución a los contribuyentes? Bueno, en sí nosotros hemos escuchado desde el gobierno pasado decir de que el sacar fondos de ese dinero que hay de los fondos de pensiones podría crear una inestabilidad en lo que es el sistema macroeconómico de la República Dominicana. Sin embargo, estamos viendo que esos fondos sí han sido utilizados, y entendiendo nosotros de que como ya se han utilizado para otras cosas, pues podría ser viable para utilizarse en favor de los empleados, y así poder aumentar y dinamizar lo que es la economía de la República Dominicana. Hay diferentes sectores que tienen posiciones diferentes. Aún el comercio no ha tomado una decisión en sí definitiva en este sentido, pero si se ha utilizado más de 40.000 millones de pesos de los fondos de pensiones para prestárselo al Estado, específicamente al Ministerio de Hacienda, para cosas razonables como es atender lo que es la emergencia de esta pandemia, entonces entendemos que podría ser viable emitir el 30% en favor de los empleados. Pero no, vamos a ver qué se decide en términos de la legislación de la República Dominicana para terminar con esta situación del 30% que se ha acaparado de los titulares en los últimos días de los periódicos y medios de comunicación. Gracias, mi hermano. Agradecido infinitamente de su participación, como siempre, disponible cada vez que nosotros pues, le tocamos. Que tenga un buen día y mi saludo a su familia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por allá y un saludo cordial para todos los televidentes. Un placer siempre. Gracias. Nosotros, al licenciado Rafael Soriano Hijo, estuvo compartiendo desde el punto de vista del comercio y desde el punto de vista de los diputados. Bernabé Matos, ¿qué opinión le merece estas posiciones? Bueno, son sectores que obviamente tienen derecho a expresarse. Necesariamente, en muchas opiniones de esas, la ley dice otra cosa, porque hay que fundamentarse en la ley. ¿Qué dice la ley? Con relación al planteamiento que hace el diputado,
el audio, sí, que vimos ahora, él habla de interpelar al Consejo o poner al Consejo en la legalidad, pero el Consejo está dentro de la ley. La ley que crea el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Él se olvida que la seguridad social es tripartita y que están todos los sectores ahí, el gobierno, los empresarios y el movimiento sindical. Y que en la ley plantea lo que se llama el derecho al veto, que si un sector no está de acuerdo con una posición, simplemente la resolución no pasa, precisamente para que las cosas se hagan por consenso. Entonces, el Consejo, como la ley no lo contempla todo, la propia ley dice que el Consejo es responsable de crear las normas complementarias, los reglamentos y las resoluciones para que la ley se pueda implementar. Entonces él está hablando del artículo 130 sobre los medicamentos, donde la ley dice que es sobre la base del 70-30, que las ARS tienen que cumplir el 70% de los medicamentos y que el afiliado paga un 30%. Y él se queja con razón de que es 8,000 pesos, que el artículo 130 no dice eso, dice otra cosa. Y es cierto lo que él dice ahí. Pero él olvida, el diputado olvida, los principios fundamentales, los principios rectores de la seguridad social. La seguridad social tiene 13 principios, comenzando por la obligatoriedad, universalidad, por ahí se va. Y tiene dos principios básicos, que es de la gradualidad y del equilibrio financiero. Entonces, son todos esos elementos que hay que fundamentar. Entonces, independientemente de que el artículo 130 diga eso, que hay que entregar los medicamentos, cosa con lo cual yo estoy de acuerdo, pero también la gradualidad, en su momento el Consejo tomó decisión sobre eso. Porque lo que él está planteando, y repito, yo estoy de acuerdo con eso, de que los medicamentos sean sobre esa base y no 8,000 pesos, sino la receta que te den los médicos. Pero eso es cuando se implementa el plan básico de salud. Y ahora lo que hay es un plan de servicio de salud. Hay copago en todo, amigo Wilson y amigos televidentes. Entonces, como hay que mantener el equilibrio financiero, porque es un negocio, obviamente no te van a dar todo porque hasta al menos que no se implemente el plan básico. Y dentro de la gradualidad se dio 10 años para que todo estuviera implementado. Va más de 10 años, pero lamentablemente seguimos con el plan de servicio de salud y no el plan básico de salud. Porque el plan básico de salud es para que te lo cubra todo, todas las enfermedades, todos los estudios, todos los procedimientos y todos los medicamentos. Esa es la aspiración que tenemos y la DIDA lo está planteando hace tiempo. Hace más de 4 años que la DIDA está planteando que se implemente el plan básico de salud para romper todas esas lagunas que está ahí, todo lo que es gradualidad. Ya la gradualidad debería terminarse, pero lamentablemente estamos con la gradualidad. Y cada vez que se habla de aumentar algo en la seguridad social, las ARS entonces reclaman aumento de cápita. Y así no podemos seguir. Que para darnos algo hay que aumentarle a la ARS. El per cápita o el pago por cabeza comenzó con 440 pesos en el año, cuando comenzó en el 2007, comenzó el Seguro Familiar de Salud. Ahora vamos en 1.167,82. 9 veces se ha aumentado el per cápita. Y el PDC se ha aumentado poco. No ha correspondido el aumento de los beneficios proporcionalmente. Entonces, sí yo coincido con el diputado, es que hay que hacer una reforma estructural, profunda, a la Ley de Seguridad Social. Es hora de que se haga eso y eso lo va a hacer el Congreso, él está ahí. Ellos tienen que buscar técnicos, personas preparadas, capacitadas en seguridad social para que se aboquen a una reforma estructural profunda de la Ley de Seguridad Social para que sea seguridad social y sea bienestar para todos, para la población. Entonces él también habla del tema de las AFP. Bueno, pero la ley plantea eso. Las AFP reciben el dinero de los afiliados, de los empresarios, sobre la base del 70-30. El trabajador se le descuenta el salario el 5.91 y el empleador pone el 14.19, 21.10 que se paga la seguridad social. Y el artículo 35 de la ley
específicamente habla bien claro cuáles son las funciones de las administradoras de fondos de pensiones. Es para garantizar la vejez de la persona. Entonces, ya sea en pensión por vejez, discapacidad o enfermedad, o pensiones de sobrevivencia. Entonces, la ley plantea todo eso. Las AFP reciben el dinero y tienen que invertir el dinero para que la cuenta de capitalización individual pueda crecer de forma tal que cuando la persona llegue a su edad de pensión, tenga una pensión digna. Pero como está estructurada la ley ahora mismo y el tiempo que tiene y lo que hay, lamentablemente no va a haber pensión digna. Quizás un 22, un 23%, según estudios que se han hecho, que han hecho fundaciones serias, honestas. Entonces, obviamente, no va a resolver el problema mínimamente a una persona que gane 40, 50 mil pesos para que le den 10 o 12 mil pesos de pensión por poco tiempo, 8 o 10 años. Entonces, eso hay que reestructurarlo, eso hay que cambiarlo, eso tiene que cambiar. Yo albergo muchos temores, porque se habla de una reforma a la ley de seguridad social. Es correcto. Y es imperante una reforma a la ley de seguridad social. Pero ¿cuál es la cultura nuestra? Que se envía a comisión, se someta, se envía a comisión y una comisión del Congreso decida si sí o si no, o qué debe pasar. Por eso, según da el informe favorable o desfavorable. Ahora bien, no hay una cultura, y escúchame un momentito, no hay una cultura de algo que tú dijiste, la contratación de expertos en seguridad social para promover una verdadera reforma y no una contrarreforma, porque esa modificación puede ser asaltada y tener menos beneficio que lo que tenemos ahora. Porque ese equilibrio tripartito al que tú haces alusión, tú sabes que se ha roto. Y se seguirá rompiendo y se agrietará más. Será bipartito. Será un asunto entre gobierno y empresarios, que se entienden muy bien en las alturas, porque tienen la misma codificación del manejo del Estado en función de la rentabilidad y no de la función social a que está llamado a responder el Estado frente a la población, sobre todo cuando se habla de servicios. Entonces, esta parte de la AFP, que tú bien señalas, en otros países se ha hecho, la ley lo prevé, se puede modificar la ley para tales fines. Pero, insisto, debe ser con expertos, porque aquí nos gusta mucho hablar de lo que se nos encapricha, de lo que yo creo, de lo que yo supongo, y la visión populista del manejo de los temas. Esta parte, por ejemplo, de Castillo, del diputado Castillo, es igual que la de este otro de Pedro Botello. Pedro Botello. El tristemente célebre Pedro Botello. Sigue siendo diputado, ganó la diputación por eso. Ganó la diputación. Por ese populismo. Es decir, son asaltantes, mi hermano. Te asaltan, cogen una moción que al pueblo le interesa y en función de eso te crean una expectativa que al fin y al cabo lo que buscan es estar en la mente de la gente y que la gente vea en ellos la solución para que la gente vaya y marque y vote por ellos. Es una forma de asalto con pretensiones electorales. Lástima de que esto no tenga un costo. Porque si esto tuviese un costo, usted ganó mintiendo en la población y usted no cumplió, usted va a ser destituido, ya nadie lo hiciera. Pero aquí la mentira te lleva al cielo, desgraciadamente. Entonces, esta parte que estabas abordando del fondo de pensiones, ¿qué propondrías? No, pues obviamente hay que hacer una reforma y hay que buscar otra modalidad de pensión. Con esas condiciones que tenemos sin ahora, que se pierdan los ingresos. exacto, que hemos no se ahora. pueden perder porque son aportes. No se deben perder, los pero se pueden. Por ejemplo, yo te puedo decir, riesgo laboral es una sola, el IDOPRIL. Ahí estamos todos, todo el que trabaja. Y responde riesgo laboral. Y maneja todos los fondos por concepto de riesgo laboral. Sí. Entonces, igual el Ministerio de Hacienda maneja todos los fondos de los empleados públicos que están en Hacienda. Y Navío maneja todos los fondos del personal docente de educación. Y es un sistema de reparto, son sistemas de reparto. Para mí la salida con el tema de las AFP tiene que abocarse a una reestructuración, una reforma que incluya la parte reparto. Háblame de esa parte de reparto, que la gente entienda y que yo mismo entienda, porque no conozco a profundidad ese tema.
Cuando se habla de sistema de reparto, ¿cómo podemos definirlo? Y sobre todo, ¿cómo establecer una diferencia entre el sistema de reparto y los demás sistemas? Bueno, vamos a explicarte primero el sistema de capitalización individual que tú conoces. El trabajador aporta los descuentos que llegan de la tesorería de la Seguridad Social, la tesorería los dispersa a las diferentes AFP donde está la población. La AFP invierte ese dinero genera una rentabilidad y de esa rentabilidad la AFP coge un 30% y a un 70% te lo pone en tu cuenta de capitalización individual que va creciendo progresivamente. La idea es en un futuro que cuando tú te vayas a pensionar, tú tengas fondos suficientes para pagarte la pensión. Pero estamos hablando en un país donde todo el mundo tenga empleo, y no en un país desempleado como este. Entonces, de ahí es que se proyecta en el futuro que nadie va a tener pensión digna, porque las personas en los empleos duran un promedio de 8 a 10 años, 15 años, y después de 40 años se le hace difícil conseguir un trabajo, por lo tanto no va a tener una pensión. ¿Qué va a pasar? Va a tener derecho a una devolución de aporte en el futuro. Los chelitos que tenga ahorrado en la AFP se los van a devolver y ya. Pero mientras tanto, la AFP hace negocios bastante lucrativos e interesantes porque de 1,000 pesos que a ti te den 700 a ti, Wilson, y 300 coja la AFP, pero es de 1,000 pesos. Pero cuando hablamos de 1,000 millones de pesos, estamos hablando que la AFP coge 300 millones. Y los otros 700 millones para repartírselo a todos los afiliados. Entonces, pero hay 300 que son de ellos. Que son de ellos. Entonces, gastos operativos. Exactamente. Entonces, eso hay que modificarlo. De hecho, la ley 1320 que se aprobó en febrero plantea ese beneficio, bajarlo progresivamente. Al 2030 debe ser menos. Eso está planteado en una ley. Pero aún así, yo digo que las AFP no deberían de tener de beneficio más de un 5% de la rentabilidad de los fondos. Debería ser así. Entonces eso se llama el sistema de capitalización individual, que está hablando que tú tienes que tener 60 años y 30 años cotizando, 360 cotizaciones. ¿Quién dura 30 años? Si tú haces un sondeo aquí en San Francisco de Macorís, pregunta, ¿quién ha durado 30 años trabajando en una empresa? Van a aparecer, pero muy pocos. Entonces, te está diciendo que en el futuro, cuando esa persona se pensione, no va a tener una pensión. Por lo tanto, el sistema de pensión actual, vigente que hay, es para los nietos de los hijos de nosotros. Siempre y cuando logren el empleo. Y duren 30 años trabajando. Y duren 30 años trabajando, que no es que lo van a heredar por mí, porque es decir, no es que mis hijos, mis nietos van a heredar lo que yo estoy depositando, no. Entonces, como me pediste que te explique el sistema de reparto. Exacto. El sistema de reparto se fundamenta tiene dos pilares fundamentales, que es la edad y los años en servicio. La ley 379 plantea que para tú tener derecho a una pensión por el Ministerio de Hacienda, tú tienes que tener mínimo 20 años trabajando en el Estado y 60 años de edad. Hay otra variable ahí que te dice que si tienes más de 35 años de edad, 35 años en servicio, sin importar la edad, también te corresponde el 80% de los últimos 3 años de salario. Entonces, tú te vas para tu casa con tu pensión de por vida hasta que te mueras. Entonces, tú no vas a ser una carga para nadie, porque mientras más viejo tú estás, más compromiso tienes, más debilitado estás, claro, más problemas hay. Entonces, es una carga para la familia. Entonces, lo que se plantea con ese sistema es de que tú no tengas que ser un indigente, ni tengas que acudir a los planes sociales que tiene el gobierno, ni que sea una carga para tu familia. Sino tú trabajaste y ayudaste a que el país creciera, a desarrollar el país, y el Estado tiene que salir en auxilio tuyo ya cuando tú no estés en condiciones de producir. Entonces, sobre la base de una pensión. Eso es lo que te plantea el sistema de reparto. Años en servicios y edad. Ahí están los maestros. En el caso de los maestros, en el caso de los maestros, es una ley, que es la ley que crea el INAVIMA, se aprobó en el 2009. La nómina del personal docente de educación pasó a INAVIMA. INAVIMA tiene su propia modalidad de pensión también, que en INAVIMA con 20 años como profesor, sin importar la edad, te pensiona con un 60% del salario que tú tengas. Entonces, tú puedes tener 50 años de edad y tú dices, bueno, yo no voy más para clase. Yo tengo residencia, me voy a ir para Estados Unidos.
tengo 20 años de servicio, dame yo coger mi 60% y me voy. ¿Tú me entiendes? Que también debe revisarse ese sistema, porque también esa misma modalidad de pensión que hay, es muy difícil que INAVIMA la pueda mantener, pagarlas, esa pensión. Pero lo importante es que es de por vida. Ahí es donde está la ventaja. Todo el mundo quiere tener una seguridad en su vejez, 70, 80, 90 años, 100 años, que tú no seas una carga para tu familia cuando tú vas a demandar medicamentos y todo eso. Tú sabes que cuando la persona ya envejece, en la casa hay dos cosas, sobran habitaciones y hay muchas recetas. Exactamente. Entonces, a la receta hay que hacerle frente. Entonces, yo creo que por ahí es que debe de ir la modificación a la ley de seguridad social con la parte de pensión. Debe buscarse una modalidad que sea mixta entre reparto y una parte que sea de capitalización, que sea por años en servicio o cotizaciones aportadas, ¿te entiendes? Aquí tú las aportas, en capitalización tú las aportas, pero te cuenta el monto de dinero, es como una cuenta de ahorro que tú tienes en el banco. Tú vas y le llevas dinero y la diferencia que está, que al banco tú tienes $1 millón de pesos y tú vas a lo retiras mañana mismo, ya quedaste tu cuarto. Que en la AFP no, en la AFP tú tienes que esperar, cumplir los 60 años de edad y tener un mes sin trabajar. Después del mes que te lo devuelven. Y ahora hay otro problema en el sistema, debo decirle a ti, Wilson, a los amigos televidentes, el sistema de pensión comenzó en junio de 2003. Y dice el artículo 38 de la ley que al momento de entrar en vigencia el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, o sea, pensión, todo aquel que tenía más de 45 años de edad y 15 trabajando en el Estado se queda en el viejo sistema de reparto porque tiene un derecho adquirido. Resulta, a modo de ejemplo, que Wilson Gómez en el junio de 2003 tenía 44 años, hoy ya tiene 60 y a lo mejor no tiene los fondos suficientes para una pensión, no califica para una pensión porque a lo mejor trabajó, después de 44 años, trabajó 4 o 5 años más, 10 años más, y va a la AFP a buscar su dinero, le dicen que no se lo pueden devolver porque no es de ingreso tardío al sistema, que él califica para una pensión, pero el monto que tiene la pensión no da para pagarte la pensión en base al salario mínimo, o al 50% del salario mínimo. Que hay una gran cantidad inclusive aquí en San Francisco me parece que son 6 casos, que eso lo vamos a ver después de la pausa comercial, Sí, porque entonces, en el país hay 300 y pico de casos. Así. Entonces, ¿tú sabes qué está significando eso? Como tú tienes que tener fondos suficientes para tener derecho a una pensión, ahí te están diciendo que a los 106 años que te van a pensionar. Eso es una burla. El sistema de seguridad social. Pero es un dinero que es tuyo. Entonces la AFP, faltan mecanismos legales que obliguen a la devolución del aporte o a buscar a solucionar el problema. Entonces, hay varios casos. Tenemos varios casos en la oficina ya de personas, obviamente, que quieren salir. Que han buscado las AFP con una resolución del Consejo de darte pensiones por cesantía por edad avanzada. Te lo disfrazan. Entonces te venden mucho. Con ese dinero que está ahí estamos dispuestos a darte 3,000 pesos, 4,000 pesos, 5,000 pesos. El monto que sea, hasta que se agoten, hasta que se acaben. Porque ahí es donde está el asunto de la capitalización, por ejemplo, pero el sistema de reparto, tal y como tú lo has explicado, es de por vida. Exacto. Pero en descapitalización individual es mientras te queden cuartos. Exacto. Que si a los 92 años a usted se le acabaron las cuotas que le subdividieron el capital que usted tenía aportado, ya usted se quedó sin pensión. Exacto, pero tú calificarías para una pensión, pero en este caso de la devolución de los aportes, lo que te quieren aplicar otra modalidad que se llama cesantía por edad avanzada. Entonces, tú tienes ahí 200,000 pesos, 300,000 pesos, que no es dinero para eso. Bueno, tú dices, dame mis 200,000 pesos, que yo en mi casa voy a poner en la galería, en la marquesina, una mesa para engancharle 4 racimos de guineo, una caja con aguacate y a vender verdura ahí, y me voy a mantener eso. No. Ellos te lo quieren dar de 3 o 4 mil pesos mensual, porque ellos entienden que ellos guardan el dinero mejor que tú. Porque es para negociar, porque es un negocio. Señores, hemos sido asaltados. Aquí estamos de vuelta con nuestro directo amigo y hermano Bernabé Matos, director de la DIDA, encargado de la DIDA en San Francisco de Macorís. Director es uno, que es la que está en Santo Domingo, ¿verdad? Los demás...
Exactamente, directora general, y también lo era Nelcy Damara Moreno. Exacto. Sí. Aquí ustedes son encargados. Encargado de la Aunque veo oficina. que ya comenzaron los cambios, porque uno de los graves problemas que estamos enfrentando, o de las grandes amenazas a la seguridad social, y esperamos que esto se detenga. Aquí hay personas que ven este programa que tienen un alto poder de decisión en el manejo del Estado y en las decisiones que se toman desde el poder político, y observan este espacio. Así nos los han referido. Y desde aquí le estamos haciendo un llamado. Lo iniciamos desde nuestro espacio, Las Cosas Como Son, de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche. Y le hacemos una petición al presidente de la República a través de ustedes como telespectadores. Y es que no se siga viendo la oficina de la DIDA desde la Comisión de Empleos. Saquen, por favor, por amor a Dios, a la DIDA de la Comisión de Empleos. La DIDA es un elemento técnico, un órgano técnico, un organismo técnico especializado en seguridad social para defender, informar, tal y como lo han venido haciendo, a los afiliados de la seguridad social. Si llega a mano de inexpertos, con la voracidad de la rentabilidad de esos sectores agiotistas de la seguridad social, llámese ARS, AFP y el propio Estado, sin un contrapeso calificado como lo es la representación de la vida, nuestros derechos se verán afectados. Por eso yo les pido desde aquí a nuestros honorables diputados, señora Dorina, señor Olmedo, no, Dorina, ¿dónde está? Dorina, señor senador Franklin Romero Morillo, por amor a Dios, saquen a la DIDA de la Comisión de Empleos. Ahí vi que en Bauruco nombraron un nuevo director que desconoce totalmente lo que es la vida por dentro, lo que es la seguridad social. Cuando vayan a consultar donde es el señor director, imagínese usted lo que va a pasar. Cuando nos nieguen un servicio, que nosotros nos acercamos a la vida y de inmediato nos dicen lo que la ley nos faculta, ese servicio de inmediato se nos otorga. Yo lo estoy diciendo por experiencia propia. En una oportunidad, 3 huerfanitos de Santiago no tenían su pensión por la muerte de su madre en un accidente, por un error que se cometió en el acta de defunción. Dolores Fernández, hoy jueza de la Junta Central Electoral, nos atendió en la llamada. Le presentamos el caso y con todos los documentos se resolvió el problema. Llamamos a Bernabé aquí a San Francisco de Macorís. Bernabé Matos nos comunicó con el director de la DIDA de Santiago y en 40 días ya esos niños tenían su pensión en las manos. Con la encargada de la DIDA de Santiago. Con la encargada de la oficina DIDA de Santiago. Hoy son 3 niños que le hemos arrebatado a la delincuencia. Son 3 niños que le arrebatamos a la indigencia. Y el que quiera saber si la DIDA funciona o no, yo les invito a que vayan a la calle Colón, donde está ubicada la DIDA. Colón 72. Colón 72. Para que ustedes vean la cantidad de personas que se acercan a la DIDA buscando respuesta cada vez que le niegan un procedimiento, cada vez que le niegan un servicio, que es a la orden del día. A la orden del día. Eso no te cubre. Tiene que darme tanto. El seguro no cubre eso. Usted coge para la DIDA y de inmediato la DIDA le dice, sí, en tal acápite, en tal posición, usted tiene sus derechos. Y esos derechos le están reservados. Y de inmediato se obtempera el servicio. Entonces, ¿por qué sucede? Porque hay un técnico especializado, calificado y preparado para tales fines. Si quieren verla desde la Comisión de Empleo, preparen sus entes.
capacítenlo por años, no por día, por años, sobre seguridad social. Porque el poquito derecho que hemos logrado, amenazamos con perderlo, desgraciadamente. Esto no es la posición de Bernabé, esta es la posición de Wilson Gómez, haciéndole un llamado a nuestros congresistas, a los dirigentes políticos de San Francisco de Macorís. Saquen a la vida de la Comisión de Empleos. Es una petición que le hacemos desde nuestro espacio, el poder de la información. Bernabé, antes de irnos a la pausa, nosotros hablamos sobre la diferencia que existía entre el sistema de reparto y el sistema de capitalización individual. Hay un problema con una franja de esos empleados que cayeron en ese vacío, por así decirlo. Hay 300 y tanto en San Francisco de Macorís. Esta información me la envió nuestro directo amigo William Tejeda, dirigente de Citracodal. Ok, exactamente. Y nos envió esta información. Dios mío, fue por audio y no la puedo ver. Pero tú la conoces bastante bien, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué opinión te merece esa parte y cómo podría resolverse esto? Bueno, esos casos están planteados en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es el organismo rector del sistema. Obviamente, nosotros le dimos respuesta al sindicato, porque eso fue lo que respondió el Consejo Nacional de la Seguridad Social. No es la posición de la DIDA, porque nosotros entendemos que la Seguridad Social llegó para beneficiar a la población, no para perjudicarlo. ¿Cuál es la situación? Que hay muchos trabajadores del sector privado, especialmente de algunos que están en la CODAL, que el sistema los afilió en el Ministerio de Hacienda y no en una AFP. Entonces, eso fue en el 2003 cuando comenzó la ley. El Ministerio de Hacienda es exclusivo para empleados del sector público, no para empleados privados. ¿Qué había antes de comenzar la ley? Estaba la ley 1896, que es la que crea el Instituto Dominicano de Seguro Social, que pesa y pensiona al trabajador privado, del sector privado. Paga esa pensión. Yo mismo estoy pensionado por el Seguro Social, 8,000 pesos. Es mi pensión. La pensión del Seguro Social, dice la ley 1896, es 60 años de edad y mínimo 8 años de haber trabajado en el sector privado y que esas empresas hayan pagado seguro social por ti. ¿Te entiendes? Bueno, yo trabajé 26 años en el sector privado. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una serie de trabajadores allá que el sistema lo mandó para el Ministerio de Hacienda. ¿Qué pasa? Que la ley 379, que es la que crea la Defensoría para los empleados del sector público a través del Departamento de Pensión y Jubilación del Ministerio de Hacienda, están ahí. Hacienda no devuelve dinero. Hacienda solamente pensiona. Entonces, ¿pero a quiénes pensionan? A los trabajadores del sector público. Entonces, si él es trabajador del sector privado, como mucho que hay, que si hubiese estado en una AFP tendrían 2 millones de pesos o algo más. Ese dinero fue a Hacienda y está en Hacienda. Pero Hacienda por ley dice que ellos no devuelven porque la ley no contempla eso. Que y lo pensiona porque ellos eran empleados privados. Y no lo pensiona porque eran empleados privados. Pero si lo pensiona como era por el empleado privado, es por la ley 1896. Entonces, son 8,000 pesos. Ahora son 10,000 pesos. Pues, se aumentó a 10 en marzo de 2019. El presidente anterior aumentó las pensiones. Como eran 5,117,50, esas la aumentaron a 8,000 pesos. Y a los nuevos, 10,000 pesos. Entonces, es una injusticia. Resulta que ahora un pensionado de 2019 para atrás, de marzo de 2019 para atrás, recibe 8,000 pesos y de abril para acá recibe 10,000 pesos. Es una injusticia. Una injusticia. Claro. Entonces, eso hay que reclamarlo. Entonces, ¿cómo se ve? Lo que se ve es que si es en el 2003 ese trabajador tenía más de 8 años trabajando en el sector privado, ya tenía la pensión ganada, solamente tenía que esperar cumplir los 60 años de edad.
y el Seguro Social se la otorga, que la paga Hacienda también, porque para cuando vino la modificación a la ley, el Estado Dominicano a través del Ministerio de Hacienda asumió las pensiones del Seguro Social, la paga Hacienda. Ahora, lo que significa es que legalmente, o no legalmente, sino para fines de pensión, ese trabajador lo cancelaron en el 2003. De 2003 para acá él no ha trabajado, no tiene beneficio. Porque los descuentos que le hicieron a él, el que puso su empleador por él, está en Hacienda y Hacienda no reconoce ese dinero y no lo devuelve. Entonces, yo te doy la pensión, pero por la ley 1896. Por la 87-01 tú no tienes nada aquí. Sí, pero tú recibiste 2 millones de pesos míos. Y dice, sí, pero la ley a mí no me dice que devuelva. De que pensiones y tú no eras empleado público, no te pensiones. Entonces, la ley dice eso. Entonces los trabajadores van a recurrir a los tribunales del país a hacer valer su derecho. Debe ser, porque, óigase mi hermano, aquí hay muchas injusticias que se cometen. Entonces, nosotros vemos esos congresistas y me rememora, no recuerdo una novela que leí hace mucho, que el propio juez exigía que se aplicara la justicia. Sí, Pero claro. era el que estaba llamando. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Hay muchas lagunas que hay en el sistema que hay que resolverla día a día porque aparecen en su momento determinado que anteriormente no existía. Cuando comenzamos en las pensiones en junio de 2003, que comenzamos pensión primero que salud, comenzamos pensión en junio de 2003 y salud en 2007. La ley dice otra cosa, pero el diputado no lo reclamó eso. ¿Oíste? Entonces, comenzamos por pensión, porque era una forma nada más de captar dinero, porque a los 60 años tú vas a tener una pensión y no puedes acceder a los fondos, salvo si tú no falleces para la viuda o si te enfermas. Entonces son probabilidades muy bajas. Entonces, es una forma de... Un riesgo muy bajo, un riesgo muy bajo. De acumular dinero ahí para invertir cosas. Ahora, en ese momento no se veían los beneficios y las utilidades, la presión que hay. Pero la masa monetaria que tiene la AFP hoy en día es sumamente grande, es más grande que el presupuesto nacional. Sí. Entonces, los beneficios son altos. Entonces tú dices, pero van acá, el dueño del dinero es el trabajador y que se estaba llevando el pastel es el otro, que no está aportando absolutamente nada, claro. Garantizar, invertir dinero para la rentabilidad, él corre un riesgo que tiene que el trabajador no pierde su dinero. Pero lo que ellos ganan no importa que en un negocio le vaya mal, porque el artículo 99 de la ley tiene una comisión de límite de inversión y clasificación de riesgo, que donde van a invertir eso tiene que estar garantizado y autorizado por esa comisión. Por lo tanto es muy difícil perder. Sí. Van a perder. Sí. Nosotros estamos hablando del fondo de pensiones y nos hemos olvidado, o no nos hemos olvidado, sino que le dimos un toquecito a los que son las ARS. La administradora de riesgo de salud, ARS. ARS. Sí. Y el negociazo que eso significa. Por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, tal y como lo dice el diputado, la gente no va al médico frecuentemente, es decir, usted tiene que ser ahora ganaron mucho dinero las ARS. La gente no quiere ir al médico por los protocolos, es decir, marzo, abril y mayo nada más recibieron el per cápita. Exacto. Pero ¿qué pasa? Que hay una ley que dice que ese per cápita eso es intocable, que eso le llega mensual. No te dan cobertura. No te dan cobertura. Porque dice, yo no recibí pago. Y ha pasado ahora que también otra normativa que hay que buscar en la salida, porque el diputado lo mencionó. Trabajadores que han fallecido en medio de la pandemia, que estaban en el programa FASE, la empresa cometió el error de sacarlo de la nómina o no pagar la seguridad social, entonces simplemente te dice, mira, tú no estabas activo en nómina y por tanto no tienes derecho al beneficio. Porque es algo excepcional y es algo de emergencia. Entonces, obviamente, como eso no se sabía, eso no está reglamentado, entonces es donde el Consejo de la Seguridad Social tiene que tomar decisión rápida y urgente sobre ese tema. ¿Y tiene calidad el Consejo de la Seguridad Social para emitir? Claro que sí. Porque hay muchos reglamentos que pueden ser modificados desde el Consejo Nacional. Claro que sí. Pero con el espíritu del acuerdo del consenso. Que si un solo sector no está de acuerdo, entonces no pasa la moción. Sí, pero no solamente eso, porque hay que partir del criterio siempre de lo que es la definición de lo que es seguridad social. Basado en la Constitución de la República, en el artículo 60 y 61,
vino para mejorar a la población, no para perjudicarla. Trabajaste, bueno, faltó una normativa aquí por la cual bueno, vamos a reglamentarla, porque tú no puedes dejar en la ¿Y esa reglamentación puede ser retroactiva? Claro que sí, claro que sí, que lo diga. A partir de la pandemia, todo aquel, porque que cuando se tomó la decisión de la emergencia por este tema de la pandemia, el gobierno no podía preverlo todo lo que podía ocurrir. No, imposible. Jamás. Entonces son excepciones. Lo que es excepción y lo que es emergencia hay que tratarlo. Y sobre todo los estados de emergencia contemplan también todo ese tipo de manejos. Claro. Porque el trabajador está en fase. Le están pagando por fase. Y muchos trabajadores, bueno, como yo no estoy produciendo, yo no voy a pagar, no puedo pagar la seguridad social porque no estoy, al contrario, no está cotizando. Llevo un gasto, porque la empresa está cerrada. Si el gobierno le ayuda con 8.500 pesos y el trabajador gana 15, te está diciendo a la empresa, tú tienes que completarle los 15. Pero está fuera de nómina. Entonces, pero la empresa está cerrada, entonces el trabajador, ¿de dónde está poniendo el empleador ese dinero? Es de lo que tiene acumulado, esa carga la está llevándola a él. Un sacrificio. Un sacrificio, porque no está trabajando, no está produciendo, ¿no? Y el trabajador está en su casa. Entonces, esas cosas que se dan, eso hay que verlo y definirlo. Que lo que le digo al diputado, tienen que ir a la DIDA a hacer la reclamación. El trabajador que está afectado, si va a la DIDA, nosotros le levantamos el caso y planteamos, porque la DIDA, como tú explicabas en un principio, con tu opinión de carácter tuyo personal, que necesariamente no es la mía, está para recoger el sentir del pueblo y llevarlo al consejo, a la instancia correspondiente, para que tome las medidas del lugar y solucione el problema. Ese es el papel de nosotros. Ese es el rol que juega. Exactamente. Entonces, por eso el artículo 4 de la ley dice quiénes somos, qué hacemos: orientar y defender a la población, llevarte hasta las últimas consecuencias. Pero la orienta a la población, quien tiene calidad para hacerlo, mediante sus competencias, mediante su lógico, claro que sí. Técnica. Porque, óyeme, en el año 2001, cuando se aprobó la ley, que se juramentó el Consejo, que la ley lo plantea que es transitorio por decreto del Poder Ejecutivo, el presidente del entonces, Hipólito Mejía, al Consejo le entregó la ley y dice, aplíquenla. Yo era parte de ese Consejo, representante del sector laboral. Entonces nos pasaron la ley y nosotros comenzamos a estudiar la ley. En ese momento el presidente del Consejo de la Seguridad Social, porque lo manda la ley, y todavía lo es el ministro de Trabajo. En ese momento era don Milton Ray Guevara, un experto en seguridad social y en derecho laboral, asesor de la OIT. Estrella. Y estaba también ahí el doctor William Hanna, otra persona. Un experto también. Esa gente, en reuniones con nosotros y con los empresarios, decía, mire, esto no se puede politizar. Y así se lo hicieron entender a Hipólito Mejía. La seguridad social no se puede politizar. Si se politiza, no va a ser creíble en la población y esto no va a arrancar. Y la seguridad social no tiene personas preparadas para poder implementar y aplicar todo lo que conlleva esto. Ellos están conscientes de lo que estaban. Y tuvimos que preparar las personas. Y las personas que se nombraron en ese momento fuera todo por concurso. El tesorero fue por concurso. La DIDA fue por concurso. El superintendente de Filló, Persia Álvarez, gerente general Arismendi Santana, por concurso. Ganaron su concurso. Porque cumplían con el perfil establecido. Y fueron mucha gente que solicitaron. Yo vi todos los currículos pasando por mi mano. Entonces, otro de los elementos que tanto el doctor Ray Guevara como el doctor Hanna plantearon, dice, porque lo manda la OIT, la seguridad social es tripartita, están los tres sectores, empresarios, gobierno y trabajadores. Entonces, cada sector tiene que tener participación en los diferentes estamentos que plantea la seguridad social. Y el movimiento sindical reclamó la DIDA, porque es el espacio natural para defender a la población, defender a los trabajadores. Y se le concedió. Los empresarios pidieron la tesorería. Bueno, dentro de sus candidatos salió el señor Henry Sadala, que todavía sigue y se fue ratificado ahora.
Y Nercida salió por el movimiento sindical que la planteó y la defendió, pero su mérito propio, porque Nercida una hechura, en su evaluación sacó 95 puntos, que le quedó en segundo lugar, le sacó 85, yo estaba ahí. O sea, y además es una condición natural de Nercida. Exactamente, entonces, procede del movimiento sindical, su capacidad y su preparación la hacen ganar el concurso, entonces no nombrarla era un acto de mezquindad y está apoyada por el movimiento sindical. Y también por los empresarios y el mismo gobierno dice, bueno, está bien, no hay problema. Entonces, por eso esa gente se ha mantenido todo ese tiempo, porque se planteó desde el criterio lo que tienen que ser gente calificada en eso. Y Nercida arrancó haciendo cursos. Lo primero que hizo Nercida fue ir al partido y pedir un permiso y dice, mira, una licencia, yo voy a dedicar a esto. Y yo no quiero que me vean con la gorra puesta y el suéter puesto. Porque tú el que vaya a la vida tiene que ir a reclamar sus derechos y no puede ver que lo está atendiendo un político ahí, sino un técnico. Y así se manejó. Y así se manejó y así nos hemos manejado. Y todo el que ha entrado a la vida es por concurso. Debo darte un dato, Wilson. En la plataforma del MAT, del Ministerio de Administración Pública, la DIDA tiene 119 vacantes a nivel nacional, porque en el plan operativo anual está pautado para este año abrir una oficina, por lo menos en la común cabecera de las provincias. En Salcedo no hay oficina, en Moca no hay oficina, en Nagua no hay oficina. Y comienzo, deberían haber 32, hay 32 provincias, debe haber 32. Mínimo. Porque yo me voy más lejos. Debería ser en cada municipio. En cada municipio por lo menos debería haber una oficinita ahí con una o dos personas para que tú vayas, porque tú de Nagua aquí no va a venir, Wilson, porque pagaste una receta en una clínica. De Río San Juan aquí, mi hermano. Porque en la clínica le cobran 10,000 pesos de diferencia además. Cuando llaman, le digo, sí, tiene derecho, tiene que venir a hacer la reclamación aquí. Oye, Dios mío, cogí un permiso en el trabajo, busqué el pasaje para venir para acá. Cuando va a pedir el permiso a la semana, ya está fría. No, yo lo voy a dejar para la próxima y finalmente lo deja, no hace la reclamación. ¿Y eso a quién le conviene? A la ARS. Exactamente. Porque lamentablemente la ARS es juez y parte, porque ella te dice que te cubre o que no te cubre. Sí. Entonces, si tú no sabes que existe la DIDA y dónde está la DIDA para tú buscar la información, no te la van a dar. Como se llama este programa, el poder de la información. Entonces, yo le digo a la población, y lo repito aquí ahora, antes de, si el médico, si en tu clínica te indican una receta, o un procedimiento, o un estudio, o una cirugía, vaya a la DIDA primero, con la indicación que le dé el médico, que nosotros le vamos a dar por escrito una común carta, diciéndole si eso está en cobertura o no está en cobertura, y el código que tiene en el catálogo. Exactamente. Porque la gente no se imagina. En lo que va de este año. Exactamente. Aquí en San Francisco de Macorís, ¿tú sabes cuántas cartas de cobertura y no cobertura hemos entregado? Con pandemia y todo, 246 cartas. ¿Eso significa? Que la gente ha ido buscando la información para saber si está o no está en cobertura. Si no, porque, oye, nosotros no somos médicos, tú lo sabes, yo no soy médico, pero nosotros tenemos un cuerpo médico que simplemente escanear, yo te digo 3 cosas, tráeme la copia de la cédula tuya, tráeme el diagnóstico y tráeme la receta o el procedimiento. Yo lo escaneo, se lo mando al médico acá a la Santo Domingo, él por ahí mismo contesta inmediatamente, los modelos de las cartas están hechas ya y simplemente se te hace, se te entrega y se te sella. Y se te sella. Eso, 2 horas, 3 horas, tú te llevas la carta. Y esa carta significa... No, eso es tu poder. La carta puede traer 3 respuestas, una de 3 respuestas. Sí, el procedimiento está en cobertura. No está en cobertura. O eso tiene que pagarlo, no está en cobertura. Pero te lo está diciendo la DIDA, que somos neutral. Exacto. O una tercera opinión es sugerencia. Como está indicado así, no está en cobertura, pero si lo indica de esta forma, el código está y está en cobertura. Porque a veces el médico te lo indica. Y cuando hay una carta de cobertura, el seguro no puede hacer más que responder. Claro. Porque cuando cuando viene con la sugerencia, ¿qué te decimos? Wilson, ve donde tu médico tratante y dile que como él te lo indicó no te lo cubre, porque si te lo indica sí lo cubre. ¿Qué hace el médico? Te lo indica como cosa. ¿Me entiendes?
También te puede decir, Wilson, no, eso es diferente, eso no es lo que tú tienes. Lo que tú tienes es esto que yo te puse ahí. Entonces, bueno, lamentablemente sabe que tú tienes que pagar. Pero que a veces el médico te lo indica para que tú lo entiendas. Porque los médicos no se van a conocer el catálogo completo. Nosotros sí tenemos gente para eso, porque somos una entidad técnica, eminentemente técnica. Al ser eminentemente técnica tenemos que tener todas las informaciones. Porque esa carta que te da la DIDA a ti, te está mandando a pelear o a demandar en los tribunales. ¿Viste? Esa carta que yo te doy, que la firmo yo, ¿tú entiendes? Ahora, tu caso está abierto allá y cuando yo firmé esa carta diciendo que eso está en cobertura, yo tengo mi soporte ahí que el médico tal me dijo que estaba en cobertura. Y somos una institución. Exactamente. Entonces yo tengo mi expediente, por eso es que te exijo que me lleve la cédula, que es el poder que tú me das para yo hacer tu reclamación y el diagnóstico y el procedimiento que te entregó el médico. Ese es el expediente. ¿Cuál ha sido el día a día de la DIDA desde el 1 de enero hasta esta fecha? Mira, nosotros dentro de lo que tenemos en el plan operativo anual, tenemos que atender a la gente. Por ejemplo, hemos dado unas 20.890 orientaciones, casi a 7.000 personas, o que han ido allá, o que nos llaman por teléfono, que nos escriben por correo electrónico, que nos escriben por WhatsApp. 6.700 personas. Son 1.000 y pico, 1.160 casos que han entrado. Y el 90% de esos casos ya están resueltos, están cerrados. Y el 90% de esos casos son reclamaciones. Reclamaciones a otra instancia, o sea, a la tesorería, sea a la ARS, a la AFP o a la superintendencia. Pero se resuelven. Si ganan las DIDA, se les resuelve. Y a muchas RS que no les gusta que la gente vaya a la DIDA, le resuelve de una vez, de que nosotros sí. intervenimos. Con una llamada telefónica se resuelve de una vez. Mándelo por aquí, venga. Entonces, pues ahora, la población, como está acostumbrada con lo que viene de atrás, que tú conoces un poco, de lo que son las igualas médicas, que anteriormente no había seguridad social, la empresa contrataba una iguala médica y te decían, el seguro de mi empresa es tal, de mi empresa. Y entonces lo manejaba entre recursos humanos de la empresa y el representante del seguro, y te decía, esto te cubre, esto no te cubre. Pero la seguridad social tiene lo que se llama carta de derecho, que es donde está plasmado toda la cobertura que tenemos. Que yo digo que debe ser al revés. La carta de derecho deberá decirte no lo que te cubre, sino lo que no te cubre. Aquí es menos. Claro. Es menos. Esa carta de derecho que se te da a ti, mira, eso de la carta de derecho, lo que está ahí es lo que no te cubre. Todo lo que no está ahí te cubre. En Colombia es así. Excelente. Ese es el día a día, señores, de lo que es la DIDA. Yo cuando en un momento fui a saludarte, y cuando yo vi la congestión de personas que había en la DIDA, dije, pero Dios mío. Y entonces ahí fue que me di cuenta la necesidad de la gente buscando información. Porque si dejamos a la población a la intemperie, como por ejemplo pasa en esos municipios, Río San Juan, le negaron un derecho, le están cobrando una diferencia. No va a coger para San Francisco a averiguar un caso. Termina pagándolo. ¿Quién se beneficia de esto? Porque la ignorancia es un medio de cultivo que deja cuarto a las ARS. Claro. El desconocer los beneficios que da la ley de seguridad social es el medio de cultivo de enriquecimiento de esas propias instituciones que intervienen en la seguridad social como un gran negocio. Porque tú hablabas, por ejemplo, de la ARL, la Administradora de Riesgo Laboral. Es una sola. Sí. Y es la más eficiente dentro del sistema. Muy eficiente. Muy eficiente. Aunque tiene tecnicismo que yo entiendo que hay que flexibilizarlo. Que hay que flexibilizarlo. Porque investigan, se les dificulta a veces al afiliado, pero de que resuelven. Resuelven. ¿Ve? Y es una. Hay países, España y otros países, nosotros que nos gusta tanto copiar, que hay una sola ARS y funciona perfectamente bien. Sí, correcto. Entonces, ¿por qué aquí hay que permitir la cantidad de ARS que nosotros tenemos, que son un negocio incontrolable? Por ejemplo, la gente no se imagina
La gente no se imagina los cuartos que se han ganado las ARS en esta pandemia. Porque usted vaya al médico o no, a cada ARS se le da un per cápita de 1.000, ¿cuánto es que está ahora? 1.167,82. Por cada afiliado, 1.167,82 por cada afiliado. Enférmate o no te enfermes. Enférmate o no te enfermes. Si no te enfermaste, el dinero de la IRS. Y eso no es cuestión del afiliado, eso es, por ejemplo, en el caso tuyo, tú tienes afiliadas a tu esposa. Sí. Le entra a esa AFP, a esa ARS, los 1.100 y tanto Por ella, por mi esposa. Por eso se llama per cápita. Por cabeza. Es por cabeza, es por cabeza. Es decir, si hay 5 miembros de una familia, sí. 5 miembros de una familia, son 5 per cápita. Exacto. Son 5.000. 1.000 y pico de pesos. Cin- Ponle 6.000 pesos. 6.000 pesos que le van a entrar. Mensual. Vayan al médico o no, mensual. Sí. Entonces, otra cosa, Wilson, con relación al video del diputado y el dinero del medicamento, nosotros en la DIDA tenemos una propuesta, hace tiempo que la planteamos. En medicamentos son 8.000 pesos por persona. Sí. Vamos a poner en un núcleo familiar de 5 personas, el esposo y 3 hijos. Si tú multiplicas 5 por 8, 40.000. entonces pero es 8.000 por cada uno. Resulta, Wilson, que en esa familia hay uno que es muy enfermizo y los otros 4 no se enferman. Entonces, nosotros estamos planteando que el per cápita sea para la familia. Que los 40.000 pesos sea para tu familia. Exactamente. Porque si este que se enferma mucho, entonces, y consume los 40.000 pesos, está bien, porque tú, la esposa y los hijos no se enferman. Entonces es este. Entonces, no, esos son 8.000 pesos, tú tienes 8.000, que no sea individual, sino que sea familiar. Porque se llama seguro familiar de salud. Entonces, pero entonces hay individuales. Tú ves que aquí las cosas siempre son así. Entonces, ese es el problema que hay. Nosotros estamos planteando eso, que sea para la familia. Y estamos planteando también, la DIDA, que dentro del núcleo familiar se incluyan a los padres. Y tú no tengas que pagar el per cápita adicional. Porque ahora mismo, ¿cómo está? Doña Elena es pensionada, tu mamá. Pero si doña Elena fuera una simple ama de casa que nunca trabajó, que te cuidó planchando y lavando, si no hubiera sido educadora como lo fue, tú tienes que pagar por ella 1.167,82. Un poquito más, porque está la parte del accidente accidente de tránsito, que lo incluye, hay que pagarlo aparte. Son 1.200 pesos. Pero resulta que si tu mamá está en esa condición, tú tienes que mantenerla. A lo mejor ella no quiere mudarse de la casita que tiene, tú tienes que pagar la luz ahí, llevarle la comida y también comprarle la medicina. También tienes que pagar para que tenga seguro médico cuando tú eres que la mantiene. Es tu familia. Es una dependiente. Pero además te está viviendo en la casa que cuida a los muchachos. Tú tienes que pagar por ella, no, es parte de tu familia. O sea, no debería pagar por eso. El sistema debería cubrirlo. Entonces, esos son cambios estructurales que se necesitan en la seguridad social. Y que eso se puede hacer mediante el Consejo. Exactamente. Exacto. Siempre que exista la voluntad para eso. Exacto, eso lo puede. Los pensionados actualmente. Los pensionados se quedan sin seguro. Wilson, una persona que trabajó 30 años, tiene 60 años de edad, va y se pensiona, se quedó sin seguro porque no está cotizando. O tiene que ver afiliarlo el hijo si está trabajando. Hay muchos que no tienen hijos. Entonces tienen que salir por los corredores de seguro por la calle, que es un engaño. Y cuando tú compras, si quieres, porque si vas a una RS a comprar un plan directamente tú, que aplican la ley carnicera, no, te mandan a una clínica a examinarte y todo lo malo que tienes no va. No va, exactamente. Cuando tú vas a comprar pollo a la pollera, que tú pides, tú no vas a comprar pollo completo, no me eches alas, no me eches patas, no me eches pechuga, échame esto, échame lo otro. Así mismo te hace la RS, te manda a examinar. Si eres diabético, que es lo más normal, que eres hipertenso por la edad que tienes, no va. Si tienes un cáncer, eso no va. Agarran la parte buena y te protegen la parte buena. ¿Y para qué tú quieres? ¿Te entiendes? Entonces, ese es el... Y hay vainas que todavía nada más se ven aquí. Bueno, entonces, a ello estoy de acuerdo con el diputado de la reforma estructural y profunda de la Ley de Seguridad Social. Pero en manos de expertos. Exacto. El año pasado, hace un año, la superintendencia le entregó al Consejo Nacional de la Seguridad Social un estudio
para implementar el primer nivel de atención. Famoso primer nivel de atención, la atención primaria. Tú sabes, y la población sabía que de ese per cápita que se paga, hay 21 pesos que es para el primer nivel de atención, para dar la cobertura del primer nivel de atención. ¿Y cuántos años tenemos? De 2007 para acá, ¿cuántos van? 13 años. Entonces las RC tienen 13 años recibiendo esos 21 pesos para el primer nivel de atención que no se implementa. Y amén Dios gracias, y el Consejo nada hace. Entonces, esas son de las cosas que hay que cambiar. Y en el primer nivel de atención, cuando simplemente los medicamentos hay que dártelos, si hay que hacerte un análisis, todo lo cubre, 100%, cobertura 100%. Y lo que abarata el costo de la Pero salud. es lógico, claro. De forma tal que cuando tú vayas a un especialista, vayas referido. Referido, exactamente, porque... Y ahí, porque también plantea la otra parte, cuando comenzamos en 2007, en el catálogo decía que cuando tú fueras al especialista referido, pagaba 100 pesos de consulta. Pero al no implementarse el primer nivel de atención, el médico siguió cobrando lo que intenta cobrar. Porque debo decirte, el per cápita se ha aumentado 9 veces, pero yo no sé cuántas veces le ha aumentado las ARS, los honorarios médicos a los médicos por consulta, yo no sé. Pero no creo que sean muchas. No creo. O sea, eran 300 pesos, no sé si sigue siendo los 300 pesos. Hay algunos que cobran hasta 1000. De diferencia. De diferencia. Pero está bien, eso está, lamentablemente eso no está reglamentado. Pero tú estamos hablando de 2007 para acá, se ha disparado todo. Entonces, me supongo que cuando el médico va a La Sirena, va a una tienda, a un supermercado, la libra de arroz se la venden igualita que a todo el mundo. Igualita que a todo el mundo. Mira, yo creo mucho en la atención primaria. Claro. La atención primaria fue creada por Juan Octavio Ceballos. Sí, claro. En su paso por el Ministerio de Salud Pública, la Secretaría de Salud Pública. Inclusive, la primera, cuando se lanzó la atención primaria, fue en Villarribas. Y tuvimos el privilegio de conducir el evento. Y lo que nos motivó a conocer lo que es la atención primaria. Sí. Es uno de los mejores métodos en materia de salud, para la salud social. Porque te están hablando de un abordaje de la salud desde el nivel inicial. Si la puerta de entrada de la seguridad social fuese la atención primaria, ten por seguro. Así lo plantea la ley. Ten por seguro que hasta la rentabilidad de esos mismos gángsters que están ahí metidos en la seguridad social le hubiese beneficiado más. Sí, lógico, claro que sí. Entonces, la ventaja de la atención primaria es, primero, tú vas a tener asignada una a una, donde tú siempre vas a ir. Exacto. ¿Tú entiendes? Se te va a llevar un récord. El Estado como Estado, va a tener los datos actualizados. Hoy, si tú has ido a 10 médicos diferentes, tienes 10 récords diferentes en cada uno, y ninguno no sabe dónde tú fuiste. Entonces, tendría el Estado la información recopilada, almacenada tuya. ¿Tú me entiendes? Entonces, tú te embaras ahora mismo y pasó cualquier cosa allá. Cuando metan tu número de seguridad social en la computadora, ya va a salir todo lo tuyo. Ah, pero mira, él es diabético, él es hipertenso, él lo operaron en tal fecha, todo esto. Exactamente. Se ve todo. En un caso de un accidente, para el presidente, eso. para los gobiernos, diseñar las políticas de sanidad. Exactamente. Un perfil epidemiológico, necesita una base de datos. Todo eso. Y entonces, es precisamente para eso. Pero ¿qué pasa? Que aquella vez lo que plantearon los que estaban en ese momento, y el movimiento sindical no defendió mucho. No, yo no voy para un médico general en atención primaria, para que me entienda, cuando yo tengo mi especialista que me conoce. Cuando tú vas a un especialista directamente, ¿tú sabes con lo que te hace el especialista? Una consulta generalizada. Yo tengo esto, lo primero que te van a hacer son los análisis. Exactamente. Y después que te van a hacer los análisis, te dice, Wilson, pero el problema tuyo es azúcar, tú tienes la azúcar altísima, vete a donde el diabetólogo. Pero te cobra una consulta especializada, porque él es un especialista. Sin embargo, en atención primaria, no hay que pagar un chele, y ese médico general que está ahí, cuando ve el resultado del análisis, te va a decir, no, espérate, tú lo que tienes aquí es esto y esto, vete al diabetólogo. Y ese especialista con 15 o 20 pacientes no es verdad que le va a hacer el abordaje que tiene que hacerle para un diagnóstico. Exactamente. Sino que se va a manejar por signos y síntomas. Ahora, cuando se implemente atención primaria, las ARS no van a poder pagar lo que están pagando ahora.
porque como ahora el libre albedrío que tiene para la gente ir al especialista, yo voy a un especialista porque tú me dices, ve a tal especialista, pero eso eres tú, eso no es médico. Tú entiendes que mi problema podría ser ahí. De cuando yo voy allá, él me cobra lo que él quiera, pero la ARS también le paga lo que quiera. Entonces, es un problema que es entendible en cuanto al pago de diferencia por parte del médico. Muchos abusan, pero óyeme, ellos tienen gasto y tienen consumo. Entonces, si la ley obliga al afiliado pagar X suma, 200, 300 pesos de diferencia, 500 pesos de diferencia, no más de ahí, no es verdad que el médico le va a trabajar a la ARS por los 300 pesos que le están pagando. Porque también es una falta de criterio. Yo trabajé un corto tiempo en ARS, como tú lo sabes. Sí. Y me molestaba una falta de criterio que había. Y es que un médico general frecuentemente acabado de salir de la universidad es el consultor que tiene esa ARS para evaluar los récords de un paciente. Lo tenía en ese tiempo. ¿Ves? Entonces, el médico especialista se sentía cuestionado por ese médico que apenas acababa de salir y que estaba defendiendo los intereses de una ARS. Es decir, había una falta de principio ético y una falta de criterio en esa interrelación entre el médico y la ARS. Entiendo que ya eso se ha superado un poco. Se ha superado un poco, pero eso está ahí porque los médicos, las ARS tienen supervisores, y el supervisor, aunque sea un especialista, no deberá ser un supervisor por cada especialidad. Eso es algo imposible. Entonces, tú eres cardiólogo y va un médico general o va uno que a lo mejor es ginecólogo a querer supervisar a un cardiólogo. ¿Y por qué le pusiste este medicamento? Bajo ese criterio. ¿Te entiendes? Entonces, porque él lo manda a la ARS a la supervisión. Él puede ir a supervisar. ¿Qué es supervisar? Yo entiendo. Ver que el paciente está ahí, que ese es fulano, que el médico lo está viendo, pero no puede cuestionar lo que el médico no está puede poniendo. cuestionar. No tiene cuestionar aval para el eso. criterio facultativo, eso es algo muy respetado. Exactamente. Y lo mismo que se estaba dando, que por ejemplo que las ARS no querían reconocer la receta que daba un médico porque esto estaba en la red de prestadores de él. Entonces, tenían más fuerza o más poder que el Poder Ejecutivo, porque si te dan un exequatur, el Poder Ejecutivo, para que ejerza la medicina, y una ARS dice que no te puede atender, despachar esa receta porque tú no estás contratado por él, pero tú eres un médico. Si no estás contratado por él, que no te pague la consulta, y yo fui donde ti como médico, porque por lo que sea. Bueno, no te va, pero la receta hay que aceptarla y despacharme los medicamentos. Tú eres un médico y estás todo el C4 puesto ahí en la receta. Exactamente, y el C4 lo emitió el Poder Ejecutivo mediante un decreto. Todo eso creó un problema serio. Ya esa parte se resolvió, hay que despacharla. Pero siempre es una traba, siempre se busca una traba para no dar el beneficio, el servicio al afiliado. Y esas trabas casi nunca tienen un costo. No. Si estuviesen un costo inmediato y tangible, un régimen de consecuencias, que si yo voy a una farmacia y me dicen eso no te lo cubre, y luego investigo en otra farmacia y sí me lo cubre, y eso estuviese un costo, las cosas fueran diferentes. Sí, lo que pasa es, Wilson, cuando se hace la reclamación allá y la ARS se niega, nosotros lo mandamos a la superintendencia, como quiera. Yo mando el caso a la superintendencia, aún resolviéndolo, porque tú fuiste allá. Exacto. El incidente está levantado. En este año yo tengo 5 quejas. De gente que ayuda a quejarse de la clínica, del médico, yo se la levanto y la mando para la superintendencia. Bueno, que actúe ella si quiere, no quiere, pero el deber de nosotros como la DIDA es remitir, porque hay que evaluar el sistema cómo va funcionando. Eso es lo que pasa. Excelente. Señores, tener a Bernabé hablando de seguridad social, uno quiere aprovechar el más mínimo momento para escucharle, porque es de los grandes expertos en materia de seguridad social, que yo aspiraba que fuera el director general de la DIDA, la persona que nos representara en el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Faltó valentía y fortaleza de parte de los decisores políticos de la provincia, que enarbolaran, y sobre todo de la clase sindical que no se unificó al entorno de un candidato, de una persona, de una terna, para presentar una terna ante el presidente de la República. Y
pues vimos los sueños frustrados en ese sentido, que esperamos que en un futuro sí lo sea, porque capacidades sobradas tiene para hacerlo. Capacidades sobradas tiene, y ustedes y yo les conocemos. Minuto final, conclusión, Bernabé. Decirle a la población de San Francisco de Macorís que continuamos abiertos ahí en la oficina, en la Colón 72, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, que el público lo atendemos de 9 a 3 para poder tramitarle los casos. En ese otro tiempo que queda, porque no tiene sentido que tú vayas con una reclamación hoy y se quede ahí para ver si aparece un momento para tramitártela. No. De 3 a 5 ahí nosotros trabajamos, cerramos la puerta, porque cada caso hay que hacerle una carta. ¿Tú entiendes? Entonces, atendemos a la gente también por el correo electrónico, por WhatsApp, nos contactan. Y estamos hoy continuando haciendo lo que sabemos hacer, servir a la población. Sí. La seguridad social, yo creo que es una hechura tuya y de Nelsida para defenderla. Yo creo que ustedes dos hacen una excelente defensa. Bueno, aspiré al cargo, pero tú sabes que la situación política es así. Entonces, esa es una parte también que hay que entenderla, ¿no? Pero seguimos trabajando en lo que sabemos. Yo soy demasiado tapado, yo no entiendo esa vaina. Señores, ustedes y yo, si Dios quiere, mañana aquí mismo estaremos en el Canal 8, en Las Cosas Como Son. Será una semana sumamente interesante, ya que tenemos preparada completa para todos ustedes. Recuerden el jueves de TVT, donde presentamos las imágenes de San Francisco del ayer, de muchas partes del país y sobre todo de personas que ustedes hoy la ven en las calles y no se imaginan cómo eran antes. Nosotros los jueves tenemos esa tarea de rescatar lo que era San Francisco del ayer. Y durante los demás días pues estaremos debatiendo junto a invitados importantes temas, porque apostamos siempre a la información calificada. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8, de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia, ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información.